Lince TV, política y noticias. Cada vez que alguien del Ministerio de Igualdad dice que algo no va a ocurrir, preparaos porque sí que va a pasar. Acordaos de que no iban a excarcelar a ningún agresor, pero también que nadie se iba a cambiar en el registro de sexo. Decía esto Ángela Rodríguez Pam. De sexo todas las mañanas llegan los violadores a la calle en plan por miles oleadas. Nadie se iba a cambiar de sexo, ¿cómo iba a ocurrir tal cosa? También Irene Montero iba en la misma dirección, porque claro, como la mujer es la que está oprimida y no el hombre, ¿qué mujer en su sano juicio iba a querer hacer esto, no? Es para bombero o para policía, donde hay unas pruebas físicas. Entonces va a tener unas ventajas que no tiene. De repente, claro, es que la ley trans nos ha hecho descubrir la cantidad enorme de ventajas que tiene ser mujer en nuestra sociedad. Claro, ninguna mujer se iba a cambiar, ningún hombre se iba a cambiar para las oposiciones. Y resulta que es que pocos días pasaron de esto, ¿no? Porque recuerdo haberlo comentado recientemente en un vídeo, que lo podéis ver, está a vuestra disposición en este canal, esta misma entrevista, y poco tiempo después me encontré con esto. Foros policiales patrulleros. Hoy en Torrelodones, pruebas físicas, un transexual reventando las físicas para mujeres, qué vergüenza, que cambian las bases, pero ya, sindicatos espabilar. Se cargaron el deporte femenino, ahora toca a las oposiciones también. De verdad, es increíble, qué vergüenza, compite como lo que eres. Estos son algunos de los comentarios. Y yo cuando lo vi me lo tomé con cierto escepticismo, quise esperar un poco antes de cubrir esta noticia, porque eran opiniones en un foro. Pero no, es que efectivamente esto ocurrió, como nos lo trae ABC en esta nota. Polémica por la alta nota de una persona trans en las pruebas físicas para policía local. El candidato acudió a Torrelodones con un poder notarial, pero sin el registro de su cambio de género. Es el primer caso que se da, al menos en la Comunidad de Madrid. Es curioso que esto era algo que decían que no iba a pasar de ninguna de las maneras. Lógicamente ha creado bastante indignación por parte de feministas TERF, lo veremos y se opinará sobre el tema, pero primero vamos a profundizar un poco más en qué es lo que ha ocurrido en Torrelodones. Torrelodones, con alrededor de 30.000 habitantes, lleva años necesitando de ampliar su plantilla de policías locales. Este enero, por fin, y en el marco de la oferta de empleo público 2019, comenzaron las primeras pruebas para 6 nuevas placas y una de movilidad horizontal, cambio de destino desde otro municipio. Curioso que tarden 3 años, bueno, 4 realmente, ¿no?, en preparar estas plazas. Actualmente apenas hay 30 agentes y se presentaron al examen teórico 391 candidatos, entre ellos un varón que ahora, 2 meses después, a la hora de las pruebas físicas, ha argumentado que es una mujer, aprovechando la recién aprobada ley trans del Ministerio de Igualdad. Vemos que efectivamente se puede trampear por cualquier lado porque es una ley para transgénero, no para transexuales, con lo cual no hace falta que tú estés transicionando, no hace falta que estés tomando ningún tipo de hormona ni que te sometas a cirugía, todo queda en un mero trámite en el registro, con lo cual pues se ha facilitado que estas cosas ocurran. Es algo que se veía venir de alguna manera, que se avisó, que era bastante obvio que iba a pasar, y ahora vamos a ver algunas reacciones que ha tenido por parte de las feministas, aunque he de decir que no estoy de acuerdo con ellas. Vemos, por ejemplo, lo siguiente por parte de Lucía Echevarría. Lo que no iba a pasar, Torrelodones. Un varón autoidentificado como mujer, sin hormonar ni operar, se presenta a las pruebas de la policía, a las pruebas femeninas, y por supuesto queda en primer lugar. Recordad que Yolanda Díaz también apoyó esta ley. Mucha gente se hace eco de lo que dice Lucía Echevarría, Lidia Falcón, Carmen Calvo, como si de alguna manera estuviésemos de acuerdo con ellas o como si fuese la opinión de un feminismo bueno, un feminismo sensato. Y yo debo recordar 2 cosas. Lo primero, que el problema aquí no es la ley trans, el problema es que haya pruebas físicas diferentes, y después lo razonaré e incluso veremos un vídeo para que comprobéis cómo esto no es una buena idea. Pero más importante me parece decir que las feministas como Irene Montero son las cachorras de feministas como Lucía Echevarría. Mientras todas estas no tenían poder, todas las feministas queer no tenían poder y se dedicaban a señalar a la gente de derecha, llamarnos misóginos, machistas, fascistas incluso, simplemente por defender la igualdad ante la ley y que no existan cupos, cuotas o cualquier tipo de discriminación positiva,
Las Lucías Echevarría de turno estaban encantadas de haberse conocido. Las Lidia Falcón de turno estaban dentro de Izquierda Unida. Y al verse desplazadas, al ver cómo tienen que compartir esos privilegios con las personas trans, al ver cómo ese poder que ostentaban ahora lo ostentan otras, es que de repente se indignan mucho con todo esto. Pero es que recordad que los libros de Lucía Echevarría se obligaban a leer en las escuelas. Recordad que Lucía Echevarría se dedicaba a hablar de lo malos, malísimos que éramos los hombres, de los muchos privilegios que tenemos y todas esas cuestiones, esa matraca que llevan años y años repitiendo. La ley Biogen no entra en vigor con Irene Montero, la ley Biogen es del 2004, entra en vigor con José Luis Rodríguez Zapatero, y por aquel entonces a las Lidia Falcón y a las Lucías Echevarrías y a las Carmen Calvo todo este rollo sexista, identitario, revanchista, divisor de la sociedad, les parecía algo estupendo, les parecía algo maravilloso, con lo cual no caigamos en el error de pensar que estas personas pues comparten algún tipo de ideal con nosotros. Estas odian a los varones exactamente igual que Irene Montero. Y ahora voy a decir dónde está el problema de esto, y no precisamente en que oposite un trans. El problema está en cuando tú exiges cuotas, cuando hay cuotas y exiges pruebas físicas diferentes para cubrir eso y conseguir una paridad. No, en algunos trabajos, como puede ser la policía o los bomberos, no hace falta que haya una paridad, hace falta que el servicio se haga bien, porque se está brindando un servicio a la sociedad y se tendrá que brindar de la mejor manera posible. Ningún criminal va a hacer un crimen con perspectiva de género. Ningún delincuente va a correr más despacio o va a aplicar menos fuerza si le persigue una mujer. Lo que está pasando aquí es cuestiones como esta. Este vídeo no lo podemos ver entero porque implica violencia. Esto ha pasado aquí en nuestro país, en España. El vídeo al final, pues la cosa escala. Antes de darle a play, quiero que os fijéis en cómo se distribuyen las personas. Vemos que hay un delincuente que lleva algo en la mano, vemos también a un policía que se interpone entre la gente y el delincuente y vemos a su compañera varios metros por detrás, escudada por a las espaldas de su compañero. En lugar de protegerle, en lugar de operar con congruencia y oportunidad e intentar velar por el bienestar de su compañero, el suyo propio, vemos que no, que se queda atrás. Y mirad. Tirándose botellas en el bar, pegándose. Conforme avanza la persona que está alterada, vemos que la otra directamente es que se va. Hay que flipar, mira. Únicamente el agente masculino está haciendo su trabajo. Y aquí ya no vamos a seguir porque aquí es donde empieza la violencia y esto no se puede compartir en YouTube. Como podéis ver, se pierde eficiencia, se pierde eficacia. Esto es malísimo. Esto repercute en que un servicio que es público, como es velar por la seguridad, velar por el orden, no se puede ofrecer de una manera eficiente. Y lo peor de todo es que está ocupando la plaza de una persona que a lo mejor haría este servicio mejor. Y con esto yo no quiero decir que las mujeres no puedan ser policía o que no puedan ser bombero. Lo que digo es que deben superar las mismas pruebas físicas, porque de su condición física va a depender lo bien que hagan su trabajo. Yo creo que es una cosa que se entiende bastante bien. Entonces el problema no es el que señala Lucía Echevarría de que una persona trans o un hombre haciéndose pasar por persona trans le quite la plaza a una mujer o pase las pruebas haciendo las pruebas físicas femeninas. El problema está en que existan pruebas femeninas porque debería de haber pruebas unisex.